que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Hola chicos, bienvenidos a un programa más detallado. El día de hoy los presentadores seremos Osvaldo y yo, Victoria. Y la clase del día de hoy se trata sobre tener fe en Dios. Así es, chicos. Hoy día la clase del día de hoy va a ser tener fe en Dios. Pero antes de comenzar la clase y comenzar cualquier cosa, nosotros siempre debemos de orar. Así que vamos a comenzar orando y dándole las gracias a nuestro Padre por un día más de vida. Así que vamos todos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy. Padre, que seas tú cuidándonos, ayudándonos y ayudando a cada niño, Padre, y que esta transmisión llegue a todos los niños para que ellos puedan conocerte y saber más de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es, chicos. Así que vamos a comenzar la clase. Y el tema del día de hoy es tener fe en Dios. ¿Y qué significa tener fe en Dios? Bueno, básicamente, por ejemplo, un niño tiene fe en sus padres. Por ejemplo, que cuando le dice que le va a comprar un chupete, el niño llega a la casa y espera ese chupete porque tuvo fe en su padre que se lo iba a comprar. Y así mismo es nosotros con Dios. Si le pedimos algo, debemos tener fe en que Dios nos los va a dar. Exacto. Y esto va a quedar muchísimo más claro en la clase del día de hoy que va a presentarla ¿Joanita? Sí, Joanita, la va a presentar Joanita. Así que para comenzar, rueda video. 3, 2, 1, rueda video. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tengo el gusto de saludarlos. Yo me llamo Joana y hoy les voy a dar la clase. ¿Saben qué? Hoy he traído una historia súper bacán. Y en la historia hay un personaje, ¿verdad? Y este personaje principal es Jesús. Porque como nosotros leemos la Biblia todos los sábados, pues Jesús siempre tiene parte importante en cada una de las historias. Y el día de hoy la clase se llama Tener fe en Dios. Y esta historia obviamente la encontramos en la Biblia. ¿Dónde la encontramos? En Lucas 8, del 22 al 25. Así que ustedes pueden ir después de escucharme a mí y ir a leer la Biblia, porque así también practicamos la lectura y aprendemos mucho más sobre Jesús. Pero bueno, ahora sí les voy a contar, ¿verdad? Lucas 8, del 22 al 25. ¿Qué pasa? Sucede que un día Jesús se subió a una barca con sus discípulos. Y bueno, yo he traído aquí unas imágenes, ¿verdad? No sé si las alcancen a ver, pero supongamos que esta es una barca y entonces van los 12 discípulos de Jesús con Jesús al frente. Sucede que ellos querían ir al otro lado del lago, así que ellos partieron. Están en el mar, ok, vamos a navegar. ¿Y qué pasa? Jesús, obviamente como era súper pasivo, súper tranquilo, entonces dijo, wow, está bonito, entonces me voy a acostar a dormir un ratito en la barca. Entonces los discípulos, bueno, Jesús se acostó a dormir y estaba ahí Jesús dormido y los discípulos viendo todo lo que pasaba a su alrededor mientras cruzaban el mar. ¿Qué pasa? Que en un momento la Biblia relata, ¿verdad?, que de pronto se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Ustedes no sé si se imaginan o si alguna vez han estado, ¿verdad? Pero miren aquí, yo les traje una imagen y supongamos que aquí iban los discípulos, aquí estaba Jesús dormido y que había una fuerte tormenta, habían olas gigantes y entonces esa agua comenzaba a meterse en el barco. ¿Y qué pasa si el agua se comienza a meter en el barco? Obviamente se puede hundir, se puede virar y si se hunde, si se vira, pues las personas iban a morir. Los discípulos estaban aterrados, asustados y entonces en toda esa desesperación ellos decían, ¿cómo Jesús puede estar dormido cuando nosotros estamos en problemas? Cuando nosotros estamos desesperados porque hay una fuerte tormenta y el barco se puede hundir. ¿Y saben qué pasa? Que entonces los discípulos desesperados
van donde Jesús y le gritan, ¿verdad? Le dicen, maestro, maestro, nos hundimos. Es como que tú y yo estamos en una situación desesperante y decimos, Jesús, Jesús, ayúdame. Y lo vemos a Jesús dormido. ¿Me explico? Y entonces es súper como que, wow, pero ¿por qué Jesús sigue dormido si yo estoy en problemas? ¿Qué pasa? Que Jesús se levantó. Miren, ya les voy a pasar la imagen. Aquí. Vemos a Jesús durmiendo y a los discípulos diciéndoles, maestro, maestro, nos hundimos. Ayuda, de seguro le pedían, ¿verdad? Porque sabían que Jesús era el único que los podía salvar. Entonces, Jesús se levantó, Jesús los escuchó, ya se despertó. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue, todo quedó tranquilo. Imagínate, estaba toda la tormenta, estaba lloviendo, estaban las olas súper fuertes golpeando el barco, estaba el agua metiéndose el barco y el barco de seguro tambaleaba mucho y por eso las personas estaban asustadas. Pero Jesús viene y le dice tal vez a las olas, olas, deténganse, o al viento también, al viento súper fuerte, le decía, viento, detente ahí. Y entonces todo se comenzaba a calmar. Y las personas, o sea, los discípulos que estaban en el barco, se quedaron asombrados de ver de que Jesús le decía a las olas que se detengan y las olas se calmaban. Y entonces ya no había más tempestad. Tal vez le dijo al viento detente y entonces ya obviamente los vientos fuertes se fueron y solamente hubo una brisa. Y esa calma que se había ido otra vez volvió. Y como volvió la calma, otra vez los discípulos también volvieron a estar tranquilos y seguros. Entonces, ¿pero qué pasa después? Después de que todo se calma y de que Jesús ya había ordenado a las olas, al viento, al mar, a todo el mundo que se tranquilice, entonces, y todos lo obedecieron, Jesús viene y le dice a los discípulos, ustedes no confían en mí. Y es como que a modo de retarlos, podría decir, que esperen, pero si están conmigo en la barca, ¿por qué tuvieron miedo? Ustedes no confían en mí, ¿no saben acaso quién soy yo? Y saben que los discípulos estaban asombrados de ver el poder de Dios, porque, a ver, pensemos nosotros un ratito, ¿quién le hace caso? O sea, solamente a quién pueden obedecer las olas, a quién puede obedecer el mar o a quién obedece el viento, solamente a Jesús, al Hijo de Dios, que tiene el poder para hacerlo. Y entonces Jesús como que se puso medio bravo y le dijo, ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Es que ellos de seguro no sabían y no estaban conscientes de que el que estaba con ellos era Jesús, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder para hacerlo. Bueno, y siguiendo con las imágenes, miren, aquí está, ya Jesús después se levanta y entonces vemos cómo está con la mano estirada, como diciendo a las olas, ¡hey, deténganse ahí! Y al viento también, ¡hey, deténganse acá! Y todo se tranquiliza. Y por último, después de que ya todo se calmó, pues la barca pudo llegar hacia el otro lado y todos llegaron sanos y salvos. Pero ¿cuál es el propósito de esta historia, chicos? Es que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, de que siempre, siempre, siempre confiemos en Dios. Porque ¿sabes qué? Aunque nosotros no lo podemos ver a Dios, no podemos ver a Jesús, Él siempre está a nuestro lado. Aunque tú no lo puedas ver, tienes que estar seguro de que Jesús te está cuidando, de que Él está al lado tuyo. Así nosotros estemos en problemas, tal vez vamos en la calle y como que vemos a una persona, ¿verdad? A un ladrón que nos quiere robar, tenemos que estar confiados que Jesús va con nosotros. Y si Jesús va con nosotros, nada malo nos va a pasar. O quizás nos puede pasar como los discípulos, ¿verdad? A los discípulos no tuvieron tal vez un viaje súper tranquilo, pero en medio de la tormenta Jesús estaba con ellos. Quiere decir que aunque nos pasen cosas malas, tenemos que confiar de que esas cosas malas nos van a ayudar para de ahí sacar cosas buenas. Jesús siempre hace eso, porque ¿sabes qué? Jesús tiene ese poder para transformar lo malo en lo bueno. Imagina algo sencillo. Hace mucho tiempo, a mí hace como 2 años me robaron mi celular. Y yo tenía un celular súper chiquito y entonces yo pasé como sin celular varios meses. Y tú te imaginas lo feo que es pasar sin celular porque tú no puedes llamar a nadie, no tienes nada que ver en el teléfono, ni siquiera tienes teléfono. Y sucede que después de algunos meses, mi papá otra vez me compró un celular. Pero el celular que me compró mi papá fue mucho mejor que el anterior. De modo que, aunque a mí me hayan robado y obviamente yo me asusté, pero ¿sabes qué? Después Dios fue bueno y me dio un celular mejor.
Y eso también significa de que Dios siempre utiliza las cosas malas para hacer algo bueno en nosotros. Así que yo te animo a que hoy tú puedas confiar en Dios, a que estés seguro de que Jesús está con nosotros, de que aunque no podamos verlo, Él está ahí al lado de nosotros acompañándonos. Tal vez tienes un examen difícil, tal vez tienes una lección difícil, pero Jesús está ahí contigo. Si tú estudias, obviamente, Jesús va a estar ahí e incluso lo vas a poder escuchar que Él te va a decir las respuestas, porque así es Jesús de bueno con cada uno de nosotros. Si tu mamá está enferma, si tu papá está enfermo, si tú estás enfermo, tienes que estar seguro de que Jesús está al lado tuyo cuidándote, porque ¿sabes qué? Dios es nuestro papá, que ya lo hemos aprendido en otras lecciones anteriores. Y como es nuestro papá, pues un papá es bueno, un papá cuida, un papá ama, un papá protege. Y ese es el amor de Padre que Dios siempre nos está demostrando a nosotros cada día. Así que no desconfiemos de Dios, chicos, aprendamos siempre a confiar en Él, sepamos y estemos seguros de que Él está con nosotros, de que aunque vengan 1001 tormentas, aunque esté lloviendo, aunque la barca tal vez se esté tambaleando y que el agua se esté metiendo en la barca, Jesús está ahí y que con Jesús vamos a ser salvos, chicos. Así que nos vemos en una próxima clase. Yo les envío un fuerte abrazo. Que pasen súper bien, chicos. Y bueno, chicos, como pudimos ver en la historia, vimos claramente que Jesús salvó a las personas que en medio de la tormenta, aunque él estaba dormido, ya fueron a llamar porque tuvieron fe en Jesús, lo despertaron y Jesús calmó las aguas de la tormenta. Nosotros debemos recordar siempre las palabras de Hebreo que nos dice qué es la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos esperar pacientemente en lo que creemos y estar convencidos de que lo vamos a recibir. Sí, Osvaldo, pero también algo que podemos recalcar es que los discípulos al principio no creían en Dios porque no sabían que era Jesús el que estaba ahí en la barca. Entonces, Jesús estaba dormido y ya después que se despertó y calmó las aguas, Él le dijo que eran hombres de poca fe, que no le creían a Él. Y entonces fue como que algo wow, de que, o sea, es como por ejemplo, estamos en un barco los dos y de repente está Jesús ahí y calma las aguas y entonces como que wow. Y bueno, Osvaldo, ¿qué más sigue? Ellos creyeron, bueno, Jesús les dijo, incluso después de la historia, ellos creyeron, nos dice allí, que ¿quién es este hombre que puede incluso calmar las tormentas y los mares le obedecen? Entonces nosotros debemos de creer y esperar que vamos a recibir lo que hemos pedido tanto, lo que hemos anhelado tanto. Entonces, para seguir, ¿qué nos toca? La cocina, ¿no? La cocina, creo que es la cocina. O el versículo para memorizar, perdón. El versículo para memorizar, así que, producción. En 3, 2, 1, radio. Hola, amiguitos. Bueno, aquí estamos, el segmento donde vamos a aprender la palabra de Dios. Espero que estén bien, todos animados para ver lo que la palabra de Dios nos dice el día de hoy. Está en Deuteronomios 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Ahora, amiguitos, van a repetir conmigo. Y dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. Ahora, amiguitos, les toca a ustedes solos. Muy bien, amiguitos. Excelente. Ahora vamos una vez más. Bien, pero muy bien. Lo hicieron excelente. Ahora
viene la parte muy divertida. A mí me gusta, así que ya saben, es el tiempo de completar. ¿Están listos? 3, 2, 1, ya. El Señor mismo marchará muy bien, al frente de ti y estará contigo. Bien, nunca te dejará. Muy bien, ni te abandonará. Excelente. No temas ni te desanimes. Bien, amiguitos, bien. Bueno, ustedes ya saben, el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, siempre va a estar al frente, siempre Él nos va a proteger, así que no nos desanimemos. Así que, ¿listos, amiguitos? Esto es todo y nos vemos hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y chao. Wow, Osvaldo, estuvo súper interesante ese versículo para memorizar. ¿Tú te lo aprendiste? Sí, no. Voy a leerlo para aprendérmelo yo también, ¿no? Dice, Ya. y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Wow, es súper interesante porque la Biblia nos dice que no debemos de intimidarnos. O sea, si, por ejemplo, yo te cuento algo. Antes de yo estar aquí la primera vez, yo tenía miedo, no sabía qué decir frente a la cámara, pero ya con el tiempo ya fue como que me fui soltando y entonces ya fui perdiendo el miedo, ¿no? Y ahora ya hablo hasta por los codos, creo, nada más. Así Sí, que, incluso mira que aquí dice que Jehová va delante de nosotros, o sea, Él ya va abriéndonos caminos para nosotros avanzar y Él no nos va a desamparar y Él siempre estará con nosotros, dice que nada nos puede apartar del amor Él de siempre Jesús. nos va a guardar. Ujú. Y para tener todo esto mucho más claro, Osvaldo, vamos a otro segmento que se llama Conociendo la Historia. ¿Cuál? donde- ¿El segmento que es con nuestros queridísimos amigos Camila y Pipo? Ese Ah, ya. mismo. Así que vamos en 3, 3, 2, 1, radio. Hola niños, bienvenidos a otra misión. El día de hoy me encuentro con Pipo. Pipo, saluda a los chicos, por favor. Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más detallado. Pipo, ¿qué te pasó? ¿A dónde? Ahí en la frente, ¿Qué tienes un cosa? morado. ¿Qué cosa? ¿Tienes un morado? Bravo, no tengo nada. Sí, aquí sí yo te estoy viendo, Pipo. No, si no tengo nada, estás mal, estás muy aceitito usted. ¿Qué te pasó? Cuéntame. No te puedo contar, no te puedo contar. Tengo miedo nada más, es peligroso si yo te cuento. Te puede costar la vida, amor, no te digo nada. ¿Por qué no me vas a contar? Yo te hago la confianza, soy la investigadora y me puedes contar, Pipo. No. Tengo mucho miedo, tengo una tormenta en mi mente y no te puedo contar nada. Bueno, espero que esa tormenta sea aliviada, Pipo. Así que, ¿quieres ver la misión del día de hoy? Sí, parece que así me tranquilizo, que estoy muy mal, triste, nervioso. Ok, envía la misión para que puedan ver los chicos. Así que vamos en 3, 2, 1. Jesús había estado enseñando y predicando durante todo el día. Se había hecho de noche y todavía habían muchas personas que deseaban estar cerca de él. Jesús había trabajado durante largas horas y por muchos días y casi no había tomado tiempo para comer ni descansar. En el lago todo estaba en calma. Los pueblos que rodeaban el lago eran pequeños y tranquilos. Jesús pensó que sería un buen lugar para ir a descansar. Se volvió a la multitud y les dijo: hemos pasado un buen día, pero ahora es momento de descansar. ¿Están listos, amigos míos? Los discípulos asintieron con la cabeza y subieron al barco. Muchas personas subieron a otros pequeños botes de pesca que estaban anclados en la orilla. Jesús se sentía feliz de poder descansar un poco. Se recostó en la parte trasera de la embarcación. El sonido rítmico de las olas lo ayudó a quedarse dormido. Algunos de los discípulos habían sido pescadores en ese mismo lago. Los discípulos observaron el cielo. Tal vez venga una tormenta, dijo uno de ellos. Así es, añadió otro. Revisaron bien los remos y pusieron las velas al viento mientras éste rugía ascendiendo por las montañas. Las tormentas se presentaban repentinamente algunas veces, y eso es lo que estaba pasando ahora. El cielo se iluminaba con los relámpagos y los truenos los ensordecían.
pronto se levantaban grandes olas que se estrellaban contra la embarcación. Los discípulos tenían que gritar para escucharse unos a otros. ¿Dónde está el balde?, gritó uno de ellos, buscando en la oscuridad. Los discípulos, que eran pescadores, sabían bien todos los detalles de la pesca y la navegación. Sabían todo acerca de barcos y tormentas, pero no sabían qué hacer. Estaban muy asustados. Estaban aterrorizados. De pronto, alguien se acordó de Jesús. ¡Jesús! ¡Jesús!, le gritaron. Los pescadores habían tratado de hacer con todas sus fuerzas todo lo que los buenos pescadores hacen en medio de una tormenta, pero se habían olvidado de Jesús. Un luminoso relámpago cruzó el cielo y con ello vieron la figura de Jesús, que todavía estaba durmiendo. ¡Durmiendo! ¡Despierta, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Vamos a hundirnos!, gritaron asustados. Jesús se levantó en medio del barco tambaleante. Contempló las caras asustadas de sus discípulos. Estaban mojados, cansados y sin esperanza. Jesús alzó las manos. «Cálmense», ordenó a los vientos. Inmediatamente cesó la tormenta. No hubo más relámpagos y se tranquilizaron las olas. ¿Por qué estaban temerosos?, les preguntó Jesús. ¿Dónde está su fe? La tormenta había acercado a muchas de las pequeñas embarcaciones y ahora cada persona en cada una de las barcas miraba asombrada a Jesús. Jesús no tenía miedo, ni siquiera un poquito. Ahora todos empezaron a hablar en voz baja acerca de Jesús. ¿Qué clase de hombre es este? Aún el viento y las olas le obedecen. Jesús está con nosotros hoy y siempre. Él sabe lo que necesitamos y cuidará de nosotros donde quiera que vayamos y en cualquier cosa que hagamos, si clamamos a Él como lo hicieron los discípulos. ¡Wow, investigadora! Pude ver en la misión que los discípulos buscaron ayuda para calmar su tormenta. Así mismo yo voy a buscar ayuda y te voy a contar lo que me ha pasado para que tú puedas calmar mi tormenta. Y es que hay unos niños, al momento de salir de la escuela, me cogen y me golpean. Yo corro duro para que no me canse, pero igual me alcanzan y me golpean. Y por eso que tengo ese morado en la frente. Pero yo tenía miedo en contarte porque pensaba que era mi culpa por ser muy débil. Y por eso no te decía nada. Pero eso que están haciendo esos niños está mal, Pipo, porque los niños no pueden golpear a otros niños. Jesús dijo que no podemos ser violentos con los niños. Sí, pero esos niños no conocen de Jesús y por eso me golpean. Por esos niños que en su casa no pueden golpear a un amiguito, no pueden golpear. Y si alguien los golpea, sean como yo, Pipo, que buscó ayuda a la investigadora y le dijo, para así calmar la tormenta. Mira, Pipo, qué bueno que tú me hayas contado, Pipo, y me hayas dicho y hayas tenido esa confianza de decirme a mí. Así mismo los niños pueden decirles a sus padres o a la persona que le tengan más confianza y le cuente así cosas que nos hayan pasado. Entonces, Pipo, pero creo que te puedo ayudar. Mira, podemos ir el día de mañana a tu escuela y hablar con la licenciada para que ella pueda hablar con esos niños y que eso está muy mal porque nosotros no debemos golpear a los niños. Sí, me parece muy bien, muchas gracias, porque cada vez que yo te conté, como ya te conté, ya puedo estar tranquilo y sé que tú me vas a ayudar para que esos niños ya no me golpeen más. Sí, ya sabes que puedes contar conmigo y me puedes contar cualquier cosa. Así que bueno, Pipo, ¿te gustó la misión? Sí, me gustó Estuvo mucho. increíble, diga. Sí, me gustó mucho y después me trajo paz porque comenzando y buscando ayuda pudo calmar la tormenta o los momentos difíciles de mi vida. Claro, porque ahí no nos sentimos solos y nos puede ayudar otra persona y ya somos dos, ya nos vamos sumando más personas para poder superar aquello que te pasó, Pipo. Sí, y confiando que Jesús es más grande que toda tormenta, que todos esos niños que me pegan, que Jesús es todopoderoso. Así que bueno, niños, espero que les haya gustado la misión del día de hoy y recuerden que ustedes no están solos y así sea que un niño les pegue o les moleste, ustedes tienen que contarle a sus padres, así como Pipo me contó a mí y pudimos ayudarlo a Pipo. Y ya, como saben, vamos a ir el día de mañana a hablar con su profesora, así que ustedes también les animo a que les puedan contar a sus papás si les pasa situaciones similares como a Pipo. Así que nos vemos en la próxima. Pipo, despídete de los chicos. Chao, niños, chao.
Osvaldo, estuvo súper que interesante eso. Y sabes, ¿quieres decir algo antes que...? Ya, claro, mira, nos contó G. Camila y Pipo, nos contaron de que, cómo Jesús calmó, ellos desmenuzaron la historia de cómo, cómo Jesús, calmó las aguas en la tormenta y estaban ahí los discípulos. Entonces desmenuzaron toda la historia y allí comenzaron ellos a Sí, explicarnos pero la historia de Pipo. También date cuenta que Pipo contó algo que le pasaba, que unos niños le pegaban y sin embargo él no tenía confianza con nadie. Y se lo contó a Camil. Y yo te quiero contar algo que me pasó casi parecido cuando tenía 6 años. Yo estaba en la escuela y había una niña, la verdad yo no sé si tenía envidia de mí porque yo, o sea, soy así sencilla y ya. Y entonces esa niña siempre que yo me iba a recreo, ella arrancaba las hojas de mi cuaderno y yo nunca presentaba las tareas. Y entonces yo siempre llegaba llorando a la casa porque, o sea, mis calificaciones en el parcial eran, si no eran 7, eran 8, pero no porque yo era mala alumna, sino que porque no podía presentar esa tarea, ya que la niña me arrancaba las hojas de mi cuaderno, donde estaba mi tarea. Y entonces yo llegaba todos los días llorando a mi casa, hasta que un día mi mamá me preguntó que qué me pasaba y le tuve que contar a mi mamá. Y así ella fue donde la licenciada y así le pudieron hablar a la niña y a su mamá. Y desde ese entonces yo ya pude presentar todas mis tareas y entonces mis notas iban subiendo, porque yo siempre hacía las tareas, pero esa niña que me arrancaba las hojas lo impedía que yo las presentara. Y entonces eso es algo muy bueno porque muchas veces no le tenemos confianza a nuestros padres, pero hay que contarles porque ellos siempre van a saber qué van a hacer con nosotros. Claro, nuestros padres a nosotros nos quieren prestar ayuda y nos quieren ayudar en cualquier situación que nosotros tengamos. Entonces, al contarle nosotros a nuestros padres qué nos sucede o qué nos pasa, ellos van a hacer lo posible para ayudarnos y darnos nuestro bienestar, porque nuestros padres nos quieren lo mejor para nosotros, así como Dios, que es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros y nos ayuda, y nosotros debemos creer y tener fe en que Dios nos va a ayudar. Así mismo, nosotros debemos de contarle también a nuestros padres, y ustedes que son más pequeños de contarle todo a sus papás para que ellos los puedan ayudar en cualquier situación. Exacto. ¿Y ahora qué se viene, Osvaldo? Ya, el tema que viene es dato curioso, que lo va a presentar Camila, para presentarlo vamos a pasar videos en 3, 2, 1, rueda video. Hola niños, bienvenidos a otro día más de datos curiosos. El día vamos a hablar sobre Jesús calma la tormenta. Bueno, como primer dato tenemos que este fue uno de los milagros que Jesús realizó, que fue calmar la tormenta. Entonces, imagínense una tormenta en medio del mar, así como olas súper grandes, y Jesús solo con alzar su mano y ordenar a las aguas que se calmen, le obedecieron. ¿Cuánto poder tiene Jesús sobre cualquier cosa de este mundo? Como segundo dato tenemos que, ¿sabías que el lugar donde fue la tormenta fue en el mar de Galilea, ya que ellos se dirigían a otra ciudad a predicar el evangelio de Jesús? Bueno niños, ustedes se preguntarán, y en la historia, antes de que venga mi segmento, pueden ver que Jesús estaba dormido, pero ustedes van a pensar, ¿por qué Jesús estaba dormido? Yo creo que Jesús estaba dormido porque Él era como personas así como nosotras, entonces Él ahora estaba extremadamente cansado, entonces aprovechó que estaba en la barca y con sus discípulos y se acostó a descansar. Bueno, como ya sabían que Jesús estaba dormido, en este dato curioso tenemos que sabía que a pesar de que Jesús estaba dormido, Él tuvo la confianza y la certeza de que Dios estaba con Él, entonces Él no tenía miedo a la tormenta. Así que niños, tenemos que ser como Jesús y tener la confianza en Dios, que cualquier situación, cualquier tormenta que nosotros tengamos, Dios la va a superar, y obviamente con nosotros, si nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida y pueda calmar esa tormenta. Bueno niños, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima con datos curiosos. Chao. Y bueno chicos, ya vimos esos datos curiosos, y si como pudimos ver, ese dato curioso de que Jesús calmó las tormentas fue en el mar de Galilea, está súper interesante, ¿no? Sí, o sea, la Biblia siempre relata que Dios calmó la tormenta, o sea, calmó el mar, pero nunca dice específicamente en qué mar.
Y eso es súper interesante. Sí, incluso cómo estaba Jesús dormido en la barca también es un dato súper curioso que nos enseñó Camila. Entonces, debemos aprender también estos datos curiosos que son súper interesantes como datos referencial de dónde sucedieron las cosas y cómo sucedieron. Sí. Entonces, es súper interesante aprender estos datos. Y ahora, ¿con qué vamos? Nos vamos con un segmento que creo que a todos les gusta, a ti te gusta, a mí me gusta, y tiene que ver con comida. Así que vamos al segmento de cocina. En 3, 2, 1, rueda de video. Hola niños, detallados, el día de hoy les vamos a compartir una receta saludable. Para eso necesitan un huevo, espinaca, si no les gustan, pero va a salir deliciosa la receta. Así que compren espinaca, digan a sus padres que compren espinaca. También necesitaríamos sal y una bandejita para batir el huevo. Así que acompáñenos a preparar esta deliciosa receta saludable. Primero, partimos el huevo, lo vaciamos, es el espacio más niños, todo fríamente calculado. Luego de eso, cogemos un trinche, que si en su casa, y le empiezan a batir. Es algo bien bonito niños, se pueden divertir mucho. Empiezan a batir, hasta que lo vean consistente, te hacen así y ve consistencia. Ahí en ese momento pueden poner una alabanza que y remoleando y ahí se imagina. Como ya hemos batido chicos, ¿cuál es el siguiente paso? Ustedes se han de preguntar. El siguiente paso es ponerle la espinaca ahí al batido que estamos haciendo. Espinaca picada, no mucho, y van viendo calculando, si no les calculando es tanto, después le va a salir muy verdecito. Y también le vamos a tirar sal. ¿Para qué es la sal? Ustedes se han de preguntar niños. La sal es ese gusto, ese saborcito bueno, para que coja sabor. Procedemos a batir, la batimos bien batida ahí, para que se mezcle la sal y se disuelva. Una vez que ya está mezclada, procedemos al sartén. Como ustedes ven, aquí ya tenemos el sartén ya previamente calentado. Y procedemos a echar. Este acto solo es para chef profesional así como yo, así que no lo intenten en su casa porque se pueden quemar. Bueno niños, aquí tenemos nuestra tortilla de espinaca. La tortilla ustedes la pueden comer acompañada con un pan. Bueno, nosotros no tenemos pan en este momento, pero lo vamos a comer aquí. Y seguramente es deliciosa niños. Así que acompáñanos a comer y de seguro ustedes se la van a comer en su casa. Y le quedó delicioso. Espero que tengan a los niños en su casa y así ustedes van a comer sanamente y saludable. Así que bendiciones niños y los espero ver en la próxima. Chao. Acción. Este acto niño no es recomendable, es solo para nivel avanzado. Así que vamos. No salió. Ay. Ya. Súper rico ese omelette de espinaca. Sí, se ve que estaba riquísimo. Comer espinaca, aunque no lo crean, a mí por lo menos, a mí me gusta la espinaca. Y dicen aquí los chicos de producción, me hacen así que nos parecemos a Popeye, dicen. Pero a mí en lo general me gusta muchísimo la espinaca, en verdad me gusta la espinaca. Y lo importante es que las verduras nos ayudan a crecer sanos, y al menos a ustedes fuerte, niños los ayuda a crecer sanos y fuertes. Tenemos un caso en el que come espinaca, come verduras, pero no creció. Es verdad. Un solo caso, ¿no? Pero no vamos a decir el nombre porque ella sale después aquí y se pone brava. Entonces, pero ahí
el resto toditos hemos crecido sanos y fuertes, grandotes. Entonces, si nosotros nos comemos todas sus verduras, todos los que nos ponen nuestros padres en los platos, vamos a crecer sanos y fuertes y no nos vamos a enfermar. Eso es verdad. Y bueno, creo que ya llegó la hora exacta. La hora triste. Ay. Me va a doler el corazón. No, pero ya la otra semana venimos de nuevo. Sí. Bueno, chicos, así que para despedir este tiempo vamos a orar. Cierren sus ojos ahí donde estén y, amado Dios, gracias te damos por este programa, porque has sido tú entrando en nuestras vidas, bendiciéndolas, Padre, y te pido, Padre, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los niños que están en esta transmisión, bendito Dios, que si tienen alguna necesidad, sea usted proveyéndole a sus padres, bendito Dios, de ingreso, y que estas palabras que dimos el día de hoy, que dieron, Padre, sea llenando y llegando a sus vidas, bendito Dios, que la guarden en su mente y en su corazón, y te pido que los bendigas mucho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es, chicos. Ya para despedirnos, les vamos a dar algunas cosas para que se puedan inscribir aquí, suscribir, ¿por aquí o por acá? No sé, por aquí debe estar el botón de suscripción de, acá me dice la producción, el botón de suscripción de YouTube. Y que activen la campanita. La campanita, que nos sigan en la página de Facebook, que ahí se están mandando todas las cosas de la iglesia. Y que estén súper atentas a las páginas, porque van a haber grandes noticias. Grandes noticias. Grandísimas noticias. Entonces, ya para terminar, chao chicos. Chao, cuídense. Nos vemos en la próxima. Que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en ese desierto. Estamos más conectados que nunca. No paramos de crear el mejor contenido para ti. No dejes que te lo cuenten. Búscanos en Instagram como @FDTelevisión y no dejes de seguirnos minuto a minuto. FD Televisión, más cerca de ti.